En este video vamos a hablar sobre un tipo especial de relaciones que se conoce como funciones. Esta palabra les debe sonar conocida, ustedes deben estar familiarizados con funciones como polinomios, senos y cosenos. Aquí en este video vamos a ver cómo se utiliza la teoría de conjuntos para definir el concepto de función. Y vamos a ver algunos tipos especiales de funciones como las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Una función de x sobre y es una relación que cumple las siguientes propiedades. Primero, f es una relación de x en y. Esto es una manera de decir que f es subconjunto de este producto cartesiano. La segunda propiedad es que el dominio de f, esto es dominio, es igual a x. O sea que no hay ningún elemento de x que no participa de la función. Y la tercera propiedad es la siguiente. Para todo x y y, si el par x y y, aquí falta un z, para todos x y z, si x y y está en f y x y z está en f, entonces y es igual, esto es un signo igual a z. ¿Y qué quiere decir esto en lenguaje cotidiano? Lo que quiere decir es que un elemento de x no puede tener dos valores de la función distintos, ¿okay? O sea que su valor, su imagen es como se conoce, el elemento del lado derecho asociado con x es único. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que x sea el conjunto que tiene al 1, 2, 3 y que y sea el conjunto que tiene 2 y 4. Y vamos a ver dos ejemplos de relaciones, una es función y una no es función. Digamos que f1 sería 1, 1, 2 y 3, 4 y 2, 2. Y otro ejemplo, digamos que 1 con 2 y que 1 con 4. La primera es una función. Primero, ambas son relaciones de x en y. De eso no hay duda. La primera, el dominio de x es el mismo x. O sea, fíjense que todos los elementos de x aparecen del lado izquierdo. ¿Okay? O sea que la propiedad, digamos que la propiedad 1 la cumple, la propiedad 2 la cumple. Y la tercera propiedad la cumple también, porque vemos que ningún elemento de x, ni el 1, ni el 2, ni el 3, tiene dos imágenes iguales. ¿Okay? El 1 está asociado solamente con el 2 y con ningún otro. O sea que esta cumple la propiedad 3. O sea que esto es una función. Vamos a ver f2. f2 cumple la propiedad 1. También está en su conjunto de producto cartesiano. Sin embargo, no cumple la propiedad 2. Fíjense que ni el 2 ni el 3, ni el 2 ni el 3 aparecen en f. O sea, no están relacionados del lado izquierdo. O sea que la propiedad 2 no se cumple. Y además la propiedad 3 tampoco se cumple, porque el 1 está relacionado con el 2 y también con el 4. ¿Okay? O sea que el 1 aparece dos veces acá, por lo tanto esto rompe la propiedad 3. O sea que tampoco se cumple la propiedad 3. O sea que esto no es una función. Hay tres tipos importantes de funciones. La primera son las funciones inyectivas. Una función es inyectiva si para todo x y y se cumple lo siguiente. ¿Y qué quiere decir esto? Primero, este símbolo que está acá, cuando nosotros escribimos f de a igual a b, lo que estamos diciendo es que el elemento ab está en la función. ¿Okay? O sea que este par, el par a con b, pertenece a la función. Y esta sería la imagen de a en esa función. Esta propiedad nos dice que una función es inyectiva si para cualquier elemento de x y y, estos x y y pertenecen a x. Fíjense que, o sea, si f es subconjunto de x y y, estos x y y minúscula son elementos de x porque están del lado izquierdo, ¿no? Están dentro del paréntesis. Bueno, esta propiedad nos dice que si dos elementos tienen la misma imagen, entonces son el mismo elemento. O lo que es lo mismo, que no hay dos elementos que tengan la misma imagen. O sea, si dos elementos tienen la misma imagen, es porque son el mismo elemento. Otra función importante sería sobreyectiva. Sería la siguiente propiedad. Esta propiedad. ¿Qué nos quiere decir esta propiedad? Fíjense que nos dice que para cualquier elemento que esté en y, en el conjunto del lado derecho, existe un x tal que ese x está en el lado izquierdo y está relacionado con y en la función. ¿Okay? Otra manera de decir esto es que todos los elementos de y están relacionados con alguien.
¿Sí? O sea que una función es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto del lado derecho están relacionados con alguien del lado izquierdo. Y por último, una función es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor estos tres tipos de funciones. Digamos que el conjunto A sea el conjunto de los números del 1 al 4. El conjunto B sea las letras A, B, C. El conjunto C sea las letras hasta la E. Y el conjunto D las letras X, Y, W y Z. Vamos a ver tres funciones. Una inyectiva, una sobreyectiva y una biyectiva. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, una función f entre el conjunto A y el conjunto C de la siguiente forma. Esto es una representación gráfica de una función. Llamémosle a esta función f1. Y C, bueno, dibujamos aquí los elementos de C. Y un ejemplo de función inyectiva sería la siguiente. ¿Y qué quiere decir esta flecha? Esto no es más que una manera gráfica de representar la siguiente función. Donde vemos que el 1 está relacionado con la letra A, el 2 con la letra E, el 3 con la letra B y el 4 con la letra C. También podremos escribir esto de la siguiente forma. Y representa lo mismo que estas dos maneras de representar a la función f1. Esta función es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Bueno, simplemente porque los elementos de A, los elementos del conjunto del lado izquierdo, ninguno de ellos tiene la misma imagen. ¿Okay? Si los elementos son distintos, entonces las imágenes son distintas. ¿Okay? Gráficamente, y aquí es donde la representación gráfica se muestra útil, gráficamente esto lo podemos ver si no hay flechas que lleguen al mismo punto del lado derecho. ¿Okay? Fíjense que las flechas llegan siempre a elementos distintos. Eso es lo que es una función inyectiva. Otro ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo de función biyectiva. Vamos a dibujar otra vez el conjunto A. Y ahora vamos a tomar aquí, en vez del conjunto C, tomemos el conjunto B. En este caso la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque el elemento 3 y el 4 tienen el mismo valor del lado derecho. O sea que no es inyectiva. Sin embargo, sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento del lado derecho que se haya quedado sin uno correspondiente del lado izquierdo. ¿Okay? O sea que esta función es sobreyectiva. Fíjense que la función anterior, llamemos a esta f2, f1 era la anterior. Esta función f1 tenía un elemento del lado derecho que estaba solo, no estaba relacionado con nadie. Por lo tanto, no era sobreyectiva. Y finalmente, podemos hacer un ejemplo de una función biyectiva, f3, que sería el siguiente. Esto sería una función biyectiva y es inyectiva y sobreyectiva. Ningún par de elementos distintos tiene la misma imagen y todos los elementos de Y son imagen de alguien. ¿Okay? Esto es lo mismo que una función que es 1 a 1, porque cada elemento de X está relacionado con un elemento de Y y viceversa. Para el quiz de este video vamos a trabajar con los siguientes tres conjuntos: conjunto A, conjunto B y el conjunto C. Y con estos conjuntos quiero que hagan lo siguiente. Quiero que me den dos ejemplos de una función inyectiva, dos ejemplos de una función sobreyectiva y dos ejemplos de una función biyectiva. Tomando en cuenta que en estos dos casos no quiero que la función sea biyectiva. Es decir, quiero que solo sea inyectiva y no sobreyectiva, y que esta sea sobreyectiva pero no inyectiva. Y pueden usar los conjuntos de la manera que crean más apropiada. Es decir, pueden hacer funciones de A en B, o funciones de B en A, o funciones de C en A, o de A en C. O sea que pueden utilizar estos conjuntos de la manera que les parezca más apropiada para lograr este objetivo.